mis hermanos, ya estamos de vuelta con otra enseñanza este día y vamos a entrar a otro tema ya, luego que estuvimos revisando bastante acerca de la voz del Señor y obviamente si es una escuela de profetas lo más importante es poder comprender todo lo que podamos acerca de la voz del Señor. Tal vez alguno de ustedes quisiera entrar a temas acerca de las ciudades, cómo confrontar una ciudad. Bueno, va a venir una segunda parte, Profeta en la ciudad, nivel 12 podría decir, acerca de estos temas ya netamente centrados en la ciudad. Pero era imposible poder tocar estos temas si primero no entendíamos bien acerca de la voz del Señor, porque es un desastre enviar a alguien a entender la ciudad si no escucha la voz del Señor. Entonces, sé que muchos de ustedes han crecido por lo que me han comentado, por lo que me han escrito. Le ha sido muy impactante muchos de estos videos. Otros han podido ordenar cosas que han estado viviendo en los últimos años. Otros han abierto a cosas nuevas a través de no solo la enseñanza, sino el experimentar con todo esto. Y hoy vamos a hablar de un tema que es el manto profético, que yo le llamé también el manto profético de los hijos. Y quise recalcar esa parte de los hijos porque hoy en día el profeta tiene una asignación un poco más amplia de lo que tenía el profeta anteriormente en el tiempo del Antiguo Pacto, porque hoy el profeta cuenta con el gran privilegio de ser también hijo de Dios y no solo ser un siervo, no solo ser un servidor de nuestro Señor, sino que servir a nuestro Señor desde una posición de hijo. Amén. De alguna manera nosotros servimos al primogénito que es Jesucristo, al primero de nuestros hermanos, o como dice el escritor de Hebreos, Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Amén. Entonces es una dinámica distinta para lo profético ahora que estamos en un entendimiento acerca de los hijos del Señor, ahora que se está ampliando nuestro entendimiento acerca de la hermandad, de la hijidad, de la condición de hijo. Entiéndase hijidad como condición de hijo, así como se entiende la orfandad como condición de huérfano, está la hijidad como condición de hijo. Entonces, ¿qué tal si oramos para partir? Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu gran amor, Señor, porque tú nos permites conectarnos, tú nos permites, Señor, aprender, pero no podemos hacer esto si no abres tú, Espíritu Santo, nuestra mente y nuestro corazón, para que tu voz entre, para que tu voz nos empape, para que tu voz nos bañe y pueda cambiar todo nuestro interior, pueda cambiar la estructura de nuestro pensamiento. Y hoy oramos, Señor, para que esto que vamos a ver, esto que vamos a abrir frente al Espíritu Santo en la Escritura, Señor, pueda traer fruto en nosotros, podamos llevarlo a la práctica, podamos experimentarlo, Señor. Pueda hacerse un logos en nosotros, hecho carne, puede hacer un rema en nuestra boca en el momento en que tengamos que decirlo, puede hacer un dabar, Señor, una palabra creativa. Puede hacer una imagen en nuestro corazón, Señor, una visión que se amplíe, que sea grande, Señor, de parte tuya. Gracias te damos porque sabemos que tú quieres hacerlo y sabemos que está en tu deseo bendecirnos, Señor. Y por eso te damos gracias y nos hacemos dependientes y nos declaramos dependientes de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, entonces, ¿qué tal si va conmigo a Romanos 13, capítulo 13, versículo 12? Y cuando hablamos del manto, obviamente tenemos que entender cómo es este asunto de las vestiduras, porque el manto es una ropa, o en su tiempo era usado como parte de la ropa. Tal vez hoy en día no hay mucha gente que use manto, a lo más una pañoleta, ¿verdad? Las mujeres cuando se visten bien elegantes, bueno, hoy he visto también que está volviendo la moda de hombres con pañuelo en medio de la camisa, pero eso ya es un tema de moda. Pero en ese tiempo se usaban los mantos porque había mucho sol en esa tierra, entonces el manto te cubría completamente, te liberaba del golpe del sol directo, te liberaba muchas veces también de la lluvia que te golpeaba o tormentas de arena que venían a afectar a una persona en medio del desierto. Entonces el manto era una prenda que era muy usada. El manto era una prenda que era extra, digamos, de la túnica normal que se usaba en ese tiempo. Bueno, todavía se usa en esos lugares porque es muy práctica para el clima, se puede decir. Pero cuando hablamos de manto estamos hablando en primera instancia de una prenda, de una vestimenta. Y por eso quise partir con Romanos 13:12, vamos a leer hasta el 14,
Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Esto podemos verlo como que la noche es la oscuridad, es la ignorancia, es la falta de entendimiento. Y entonces dice, se acerca el día, se acerca el momento de entender, se acerca el momento de que se ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón. Desechemos pues las obras de las tinieblas, desechemos todo lo que era de la noche, desechemos no solo pecados, sino que la ignorancia de muchas cosas que vienen de parte del Señor y que Él nos dio. Esa ignorancia también es una noche. Desechemos entonces las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Fíjese que habla de vestirnos, vistámonos las armas de la luz. En este caso está mencionando armas porque habían armamentos que se vestían, como hoy en día un chaleco antibalas, por ejemplo, es un chaleco antibalas, es decir, una vestimenta que también se usa como arma o como instrumento de batalla. Entonces él dice, vistámonos, pongamos una ropa. Ahora, el manto, y esto es interesante, el manto fue usado en la Escritura muchas veces como una herramienta, no solo como una vestimenta, sino como una herramienta, ¿sí? Y ya vamos a entender por qué. Como una herramienta espiritual, como un arma espiritual. Además, como dice, andemos como de día, honestamente, y aquí está explicando qué es andar de día, qué es andar en luz. Andemos honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia. O sea, fíjese que la ropa en sí es espiritual, el vestirnos de esto es espiritual, pero se traduce en algo que es continuo en nosotros, que se haga carne en nosotros, ¿sí? Y que implica cosas que se pueden ver como glotonería, no tener todo este tipo de cosas, lujuria, lascivia, en fin. Todo este tipo de cosas, desecharlas entonces para que no sean ropas de tinieblas en nosotros. Sino vestidos, dice, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. O sea, están los deseos de la carne que también visten a alguien espiritualmente, lo visten de muerte, y está la vestimenta, digamos, del Señor, vestirnos del Señor, y ahí entraría el manto del Señor sobre los hijos. ¿Por qué digo el manto del Señor? Porque el manto de Jesucristo es un manto de hijidad, es un manto de alguien que es hijo. Él vino a revelar al Padre. Jesucristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, desde ahora van a orar así. Para nosotros puede ser, oh sí, el Padre Nuestro, de niño lo hemos escuchado y puede no ser tan novedoso, pero considere que en ese momento, cuando el Señor les dice, desde ahora van a orar así, ustedes oren de esta forma, la oración era una disciplina que el judío comprendía perfectamente porque la practicaba, pero ellos siempre se arrodillaban y se inclinaban ante el Adonai, ante el Señor, ante Jehová. Algunos ni siquiera pronunciaban el nombre de Yahvé porque les parecía muy santo, a pesar de que el Señor nunca dejó en claro que, o nunca pidió que no se pronunciara su nombre, eso solo fue una añadidura de la tradición, pero sí se le llamaba Adonai, sí se le llamaba Señor, en fin, nunca Padre. Así que cuando el Señor le dice, desde ahora van a orar de esta forma, Padre nuestro, está produciendo toda una reforma en la disciplina de la oración, en la disciplina de buscar al Señor mediante la oración. Está diciendo, desde ahora acérquense como hijos. Y dirán, Padre nuestro, acérquense como muchos hijos, ¿sí? No Padre mío, sino Padre nuestro, como el Padre de muchos de nosotros. Amén. Jesucristo entonces, dentro de su misión mesiánica, Él cumple muchas cosas con Israel, pero también abre nuevas cosas, cierra cosas antiguas, cumpliendo profecías, cumpliendo promesas que dio Israel, pero abre también una realidad distinta, abre una dimensión distinta, al revelar al Padre. En algún momento un discípulo le dijo, Señor, sabemos que te vas, pero no sabemos cómo seguirte. Y por último, muéstranos al Padre, le dice. Antes que te vayas, muéstranos al Padre. Y el Señor le dice, tanto tiempo que estás al lado mío y no me ves. Yo y el Padre uno somos. O sea, su misión de forma medular era manifestar, traer el reino, y en este manifestar el reino era mostrar que podemos ser hijos de Dios a través de Jesucristo. Era revelar la personalidad del Padre. Por eso Él era la imagen misma, la sustancia misma del Padre, revelándose a nosotros a través de Jesucristo. Así que cuando hablamos de vestirnos del Señor Jesucristo, nos tenemos que sí o sí vestir de hijidad. Y eso hace un cambio completo en la manera en que usaban, en que entendemos la ropa, digamos, espiritualmente hablando, antes de Cristo, y cómo entendemos el vestirnos después de Cristo.
toda la vestimenta que tiene que ver después de Cristo implica entonces una ropa de hijidad. Amén. Yo sé que hay muchos hombres de Dios que han hablado de ropas y han mencionado las ropas como ministerio incluso. Han mencionado, por ejemplo, qué sé yo, a la ropa interior como la capacidad del maestro de poder ir a cosas profundas. Han hablado del bastón que usaban. Digamos, estamos hablando de las vestimentas comunes de ese tiempo, como que fuese también el pastoreo continuo del ministerio pastoral, en fin. Se ha hablado de estas cosas, pero yo no digo que eso esté mal, al contrario, sí puede haber mucha sabiduría en esto, pero lo que yo quiero ir es a algo muy específico que tiene que ver con el manto, que siempre ha sido relacionado con lo profético, y de hecho en esta enseñanza que le comento acerca de las diferentes vestimentas y su paralelo o su comparación con algunos ministerios, también siempre se establecía el manto como algo profético. Y es porque el profeta siempre estaba con su manto y usó, vuelvo a reiterar, el manto como una herramienta. Muchas veces usó el manto como una arma. Recuerdo una oportunidad, estábamos en una ciudad en Chile y teníamos que orar en un río, eso no fue hace mucho. Íbamos a orar por un río y íbamos a declarar la separación de las aguas en un río muy importante de Chile. Y en esa oportunidad el Señor me habló y me dijo que me quitara, tenía mi camisa y abajo tenía una polera, que me quitara la camisa que llevaba puesta y que la pusiera sobre el agua y declarara esa separación de las aguas. Y fue muy impresionante cuando al orar y al poner la camisa en este caso, que era una vestimenta que tenía a mano en ese momento, no era una camisa, no estaba de terno y corbata ahí por si acaso, una camisa común y corriente. Puse la camisa en el agua mientras estábamos orando y declarando estas cosas, y literalmente el río retrocedió, empezó a retrocedió por lo menos 3-4 metros hacia adentro de forma muy notoria, a tal punto que las rocas que estaban afuera quedó marcada la línea del agua hacia abajo, y la humedad y la parte seca quedó marcada al ir bajando el agua de las orillas y ir retrocediendo el río hacia atrás. Entonces fue muy impresionante. Para nosotros, obviamente, aún uno que lo hace con toda convicción, porque lo está haciendo en el Espíritu, sabe que está ocurriendo. Pero cuando uno ve esa manifestación fuertísima del poder del Espíritu Santo sobre incluso lo natural, para mostrarnos a nosotros lo que Él está haciendo, Él no lo está haciendo para sí mismo, lo está haciendo para que nosotros veamos que efectivamente está ocurriendo algo en el Espíritu. Entonces esa separación se produjo literalmente, y entonces lo que yo usé fue esa ropa. En este caso nosotros no usamos manto en Latinoamérica, mantos de ropa común. Yo solo tenía la camisa, pero usé la camisa como esta figura del manto, que ya vamos a entender en qué consiste, pero por sobre todo entendiéndola desde la perspectiva de la hijidad, el manto profético de los hijos. Amén. Ok. Vaya conmigo entonces, ya habiendo aclarado un poquito más esto, mire, fíjese conmigo, vaya conmigo a Génesis 3.8. Génesis 3.8. Ya vamos a entender un poco lo que tiene que ver con el manto, ¿sí? Creo que en la escuela Justicia, el dilema de las naciones, hay un tema ahí solo para hablar de la vestimenta, de las ropas nuevas que el Señor quiere darnos. Si usted hizo el tema en la escuela de justicia, seguramente todo esto le va a hacer mucho sentido y le va a ampliar lo que estuvimos viendo en ese tema. Si no lo hizo, tal vez sería bueno que en algún momento lo haga para poder revisar, y esta es mi apreciación. La escuela justicia, el dilema de las naciones, está centrada para gente que está pensando en su nación, que ya no solo está pensando en su iglesita, que no solo está pensando en su congregación, sino que está mirando a la nación, y está mirándola desde lo que la nación necesita urgente, que es justicia. Pero cómo entender esa justicia para la nación, y de eso se trata esa escuela, y por eso tocamos ese tema. Y creo yo que si usted realmente está interesado, porque el Señor está hablándole acerca de la ciudad y de la nación, o siente que tiene un llamado hacia la ciudad, hacia las naciones, entonces debe conocer ese tipo de cosas, debe aprender este tipo de cosas que, como digo yo, no hay que volver a inventar la rueda, sino que hay que aprender aquellas cosas que ya el Señor ha estado hablando para que podamos ser efectivos
es lo que el Señor nos pide. Entonces, esto le va a hacer mucho sentido si usted pudo verlo. Si no, entramos ya, dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Este es el episodio donde ellos quedan desnudos. ¿De qué quedaron desnudos? De la gloria del Señor, de la justicia de Dios, de la voz de Dios. Amén. Ambas cosas, la gloria y la justicia, tenía relación con la voz de Dios. Amén. Ellos quedan desnudos entonces de esto, y entonces buscan con qué vestirse. Y sabemos la historia, se vistieron con una hoja de higuera que hace relación directa a la maldición que el Señor suelta sobre la higuera cuando ordena a la higuera que se seque. ¿Se acuerdan que el Señor, antes de ir al templo, antes de ordenarle al sistema religioso del judaísmo, que se había separado completamente de la ordenanza del tabernáculo, de la ordenanza de Leví, del sacerdocio levítico, el judaísmo era una nueva religión que hasta el día de hoy existe de paso, que operaba en las sinagogas, que tenía el templo como instrumento, el templo de Herodes en este caso, y el Señor, antes de ir a juzgar ese sistema religioso, va donde la higuera, la maldice por no tener fruto y por tener solo hojas. Amén. Ahora, es un paralelo con lo que le ocurre a Adán, ¿verdad? Porque Adán se viste de hojas con su mujer, se visten de hojas y están representando proféticamente que efectivamente cuando no tienes la voz de Dios, lo único que te queda es vestirte de alguna religión, vestirte de algún sistema, vestirte de alguna ideología, de alguna creencia que no tiene forma de durar, no tiene forma de responder a lo que le estás pidiendo a esa religión. Amén. Entonces, básicamente porque una religión no tiene nada que ver con el espíritu, es solo sistema, es solo estrategia humana, es solo estrategia incluso diabólica en muchos casos. Entonces, vuelvo al punto, dice: se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Se escondieron porque estaban desnudos. Y entendemos que el Señor hace un sacrificio y los viste nuevamente. Amén. Pero ese sacrificio representaba a un sustituto que moría para que ellos se vistieran. ¿Quién es ese sustituto que muere? Jesucristo. Luego va a ser el sustituto que va a morir por nosotros para que nosotros podamos entrar y ser vestidos nuevamente, pero esta vez del Señor Jesucristo. Ya no del animalito primero que fue sacrificado para que Adán y su mujer fueran vestidos, ahora somos vestidos del Señor Jesucristo. ¿Qué es el Señor Jesucristo? El Salvador, nuestro Rey, nuestro soberano, sí, todas esas cosas. Pero en este caso, en este tema que estamos hablando, Jesucristo es la voz, amén, de lo que hemos estado hablando acerca de lo profético. Jesucristo es la voz encarnada. Así que ellos deben ser vestidos de la voz de Dios nuevamente. Adán y su mujer perdieron la voz, ya no oían la voz dentro de ellos, como en un inicio, sino que sienten miedo porque oyen la voz fuera de ellos, en el huerto, paseándose, pero no dentro de ellos, como cuando ellos caminaban en la hijidad. Cuando vuelven a la hijidad por Cristo, el hombre vuelve a tener la voz dentro de él y con él. Amén. Ahora, vaya conmigo a número 789. Número 789. Entonces de ahí en adelante el hombre pierde la voz. Y Dios va a querer siempre hablarle al hombre, y no solo al hombre de forma personal, va a querer hablarle a las naciones, va a querer hablarle a las tribus, va a querer hablar a los continentes, a las etnias. Siempre va a querer hablar porque el Señor quiere ministrar sobre nosotros, traernos paz, traernos justicia. Número 789 dice: cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. Fíjese que ya no oía la voz dentro de él, sino la voz le hablaba de encima del propiciatorio donde estaba la sangre. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estaba el arca del pacto con los dos querubines y vertían la sangre en el propiciatorio, que tenía ese nombre básicamente por esto mismo, porque la sangre pagaba el pecado? Entonces, desde ahí salía la voz. Imagínense qué impactante. Moisés se acercaba y la voz salía del propiciatorio. La misma voz que le habló desde la zarza, ahora le hablaba desde el propiciatorio, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los querubines, y hablaba con él. Entonces, por un lado, Dios siempre ha querido hablarnos. A los hombres, a las tribus, a las naciones, a las etnias, a las ciudades. Dios siempre ha querido hablar. Y segundo, pero hubo un tiempo en donde Dios tenía que, para poder hablar, tenía que haber un sacrificio de sangre,
que pudiese cubrir el pecado para que la voz de Dios pudiese entrar. Amén. La voz de Dios es santa. La voz de Dios es justa. La voz de Dios es verdad. Y por lo tanto su voz no puede ser sembrada en una tierra que está llena de injusticia. Su voz no puede ser puesta en un lugar lleno de pecado. Su voz no puede venir a ellos. Amén. Cuando la voz de Dios viene a nosotros, siempre es para que nos arrepintamos en primera instancia. Cuando ya nos limpiamos de toda maldad, la voz entonces recién empieza a hablarnos de otras cosas, para prosperar, para crecer, para caminar a la imagen de Él, para, en fin, muchas cosas más. Pero en primera instancia para purificarnos, porque la voz es santa y no puede convivir con lo pecaminoso. Entonces, habían perdido la voz, y el pecado era un obstáculo de la voz, y habían perdido la voz no solo el hombre, sino toda su dinastía, toda su genealogía, toda su tribu y su descendencia ya no oían la voz de Dios. Resulta que cuando Caín mata a Abel, si usted lee más abajo la historia y sigue leyendo Génesis, se va a encontrar que Abel era el profeta, amén, en ese momento. Dios quería hablar y empezó a tratar con Abel, porque Abel entendió que la voz de Dios era santa, hizo un sacrificio especial, amén, distinto al que hizo Caín. Bueno, usted conoce la historia, pero Caín mata a Abel. Y Jesucristo dice, le dice a Jerusalén, va a ser demandada de ustedes la sangre de los profetas, desde Abel hasta el resto de los profetas que vinieron en la historia. Pero cuando dice desde Abel, nos deja en claro que Abel era considerado un profeta para el Señor. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando matan a Abel, tienen que pasar un par de generaciones antes de que venga uno de los hijos de Set, no recuerdo si fue el hijo de Set o el nieto de Set, quien volvió a invocar el nombre del Señor, quien volvió a conectarse con la voz de Dios, quien volvió a recuperar esa genética profética. Amén. Entonces siempre había una batalla, y por eso el diablo odiaba en el antiguo pacto a los profetas, porque los profetas traían la voz de Dios, personificaban la voz de Dios, obedecían la voz de Dios por sobre todo, demandaban al pueblo las cosas que Dios había dicho. Entonces el profeta era un guardián de la voz de Dios. Amén. Ok, pero hoy en día todos los hijos de Dios, después de Jesucristo, todos nosotros tenemos la capacidad de recibir la voz, y por lo tanto ya no es un personaje solitario el que va a ser el guardián de la voz, sino que todos nosotros, la iglesia, vamos a ser los receptores de su voz. Amén. Sigo. Vaya conmigo a Éxodo 19:19. Éxodo 19:19. Y esto es otro ejemplo. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo cuando el Señor se presentaba. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. O sea, la voz estaba afuera. Le respondía con un estruendo. Amén. A tal punto que dice que los israelitas ya no querían mirar eso, y decían, Moisés, por favor, tú habla con el Señor y luego nos comentas, tú eres el profeta, por favor, acércate. Nosotros nos da miedo acercarnos a eso. Ok, Génesis, vaya conmigo a Génesis. Génesis 1:11. ¿Por qué es importante la voz de Dios? Porque la voz de Dios es la que produjo todas las cosas desde el día primero en Génesis, y es la voz que va a seguir produciendo todas las cosas. Eso ya lo hablamos, lo recalqué bastante en los últimos dos temas. Les decía que hay una gran diferencia entre una familia que oye la voz de Dios y una familia que no ha escuchado nunca la voz de Dios. Hay una gran diferencia. Amén. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Dijo Dios, fíjese, Dios habló. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. ¿Por qué dice al final fue así? Porque hay, imaginemos, un principio y un final, un alfa y omega. El alfa es, dijo Dios, el omega es, y fue así. Amén. Siempre que hay un alfa, hay un omega. Siempre que hay un principio, hay un final. El principio de Dios siempre sale con la voz. Los principios de Dios siempre salen con su voz. Y los finales cuando uno puede decir, y fue así. Amén. Así que cuando el Señor te habla, sale su voz, ese es un principio, el principio de lo que Dios quiere hacer contigo, y cuando ya lo completas y tú dices, y fue así como el Señor dijo, ok, terminó ese tiempo, hubo un final, hubo un inicio y hubo un final, un alfa y un omega. Todo esto se produce porque la voz de Dios es poderosa, es creativa, comanda todas las cosas, comanda los tiempos, ordena para que todo obedezca.
Amén. La voz de Dios entonces creativa. Vaya conmigo a Génesis 4:10. Estoy leyendo hartos versículos porque quiero que podamos entrar de verdad de lleno a esto.